Supongamos que tengo la ecuación x cuadrado menos 3 igual a 0. Voy a asociar a esta expresión algebraica una función. Y yo sé que esto es una parábola. Ya, es una parábola que intersecta el eje X en dos lugares. Entonces voy a determinar uno de esos dos lugares. Entonces el primer paso sería determinar un intervalo a, b, tal que las imágenes con esa función vayan a dar signos distintos. Ya, a ver, supongamos que la es 0. La imagen del 0 en mi función da menos 3. Listo, esto es negativo. Y acá voy a poner el 0. Ya, supongamos ahora que el b fuera 1. La imagen del 1 en mi función, en esta función que está asociada a la expresión algebraica de la ecuación no lineal inicial, si lo reemplazo va a quedar 1 al cuadrado menos 3, esto va a quedar 1 menos 3, esto es menos 2, vuelve a ser negativo. No, desecho la posibilidad de que el b sea 1, porque si ya la imagen del 0 me da negativo, necesito encontrar un número tal que su imagen vaya a dar positivo. El 1 lo descarto, pero aún así lo vamos a dejar ahí. Le vamos a poner P1 y vamos a poner B2 y vamos a considerar el 2. Ya, veamos qué sucede con el 2. Calculo su imagen, 2 al cuadrado menos 3. Esto es 4 menos 3, esto da 1 mayor que 0. Ah, este me sirve. Entonces, el primer número entero que me vaya a cambiar el signo de la función, ese es el que me va a servir. Entonces, hagamos el siguiente razonamiento. Yo acabo de encontrar un intervalo donde está la solución de mi ecuación x cuadrado menos 3, que es el 0,2. En el 0, la imagen es negativa, y en el 2 la imagen es positiva. Pero del 0 al 2 hay mucha diferencia. Por ejemplo, este intervalo que está acá. Yo sé que en el 0,2 hay una solución. ¿En el 1,2 hay una solución de la ecuación? Sí, hay solución. ¿Y por qué? Porque en la imagen del 1 esto da negativo y en la imagen del 2 da positivo. Por lo tanto, esto es negativo y esto obviamente es positivo. Entonces también hay una solución dentro de ese intervalo. ¿Cuál va a ser el criterio? Utilizar un intervalo con dos números enteros consecutivos en donde haya un cambio de signo. ¿Cuál es la ventaja de buscar un intervalo con las características que les acabo de mencionar? Que sean dos números enteros consecutivos. Que voy a realizar menos iteraciones para aproximar la solución que yo les pido. Entonces, si me quedo con este intervalo más pequeño, 1,2, voy a conseguir menos iteraciones para llegar a una mejor aproximación. En cambio, ese intervalo, a pesar de que es muy pequeño en comparación al otro intervalo, aún así voy a tener que realizar al menos una iteración más. Entonces, me voy a quedar con el intervalo 1,2. En ese intervalo voy a trabajar, y de hecho ya habíamos dicho que la imagen del 1 era negativa y la imagen del 2 era positiva. Entonces, gráficamente es esto. Aquí mi imagen me da negativo y aquí mi imagen me da positivo. Y el primer método que vamos a ver se denomina método de la disección. ¿Qué significará disectar? Bueno, bi significa 2. Y disección va a significar entonces tomar un intervalo y lo vamos a partir en 2. Por lo tanto voy a tener que acá buscar un punto medio. Un punto medio. ¿Cómo determino un punto medio en un intervalo? Bueno, entonces el primer punto medio que le voy a llamar x1, o lo puedo llamar x0 como ustedes quieran, va a ser sumar los límites de los intervalos y dividirlos en 2. En nuestro caso sería 1
más 2 dividido en 2, y esto les va a dar 1,5. ¿Y cuál sería la idea entonces? Habría que calcular la imagen del 1,5, es decir, el 1,5 al cuadrado menos 3, menos 0,75. ¿Y de qué me sirve ese menos 0,75? ¿Qué puedo concluir? Que la imagen del 1,5 es 0,75 negativo. Entonces yo tengo dos intervalos, el intervalo 1 y un intervalo 2. ¿En cuál de esos dos intervalos está mi solución? Mi solución ahora está en ese segundo intervalo. ¿Por qué? Porque la imagen del 1,5 es negativo y la imagen del 2 es positivo. Ese es el algoritmo de la bisección. Ahora con este nuevo intervalo yo voy a tener que realizar un nuevo cálculo. Calculo el punto medio de este intervalo, que voy a llamar x2. Y que lo voy a obtener como 2 más 1,5 dividido en 2, y eso nos da 1,75. Y a ese punto medio siempre le voy a calcular su imagen. (1,75 al cuadrado menos 3), 0,0625 positivo. Y nuevamente tengo dos intervalos, el intervalo 1 y un intervalo 2. El límite inferior tiene imagen negativa y el límite superior tiene imagen positiva. Entonces me voy a quedar con el intervalo 1 y vuelvo a aplicar el proceso. El intervalo 1 entonces está entre el 1,5 y el 1,75. Este tiene imagen positiva, este tiene imagen negativa. Calculo el punto medio. Le voy a llamar x3, que es 1,5 más 1,75 dividido en 2. Y eso da 1,625. Y la idea es ahora determinar la imagen del 1,625. Ya ni siquiera necesitamos decir cuánto vale, lo que nos interesa es si da positivo o si da negativo. Entonces yo le puedo poner inmediatamente aquí esto que da negativo. Ya, excelente. Esto da entonces negativo. Por lo tanto me voy a tener que quedar con el intervalo 2. Y al intervalo 2 le vuelvo a aplicar el proceso. Escojo el punto medio, que en este caso debe ser el x4 exactamente. Y el punto medio les tuvo que haber dado eso. Calculo su imagen. Y esto es negativo. Por lo tanto, el último intervalo con el que vamos a trabajar en este ejemplo, 1,6875 y 1,75. Aquí es negativo, aquí es positivo. Cojo el punto medio. Es 1,71875 y esto da negativo. Entonces me quedo finalmente con ese número. Eso debe ser una muy buena aproximación. De hecho, la ecuación original es esta. Y aquí obtengo que una solución es la raíz cuadrada de 3. Y si calculamos eso, 1,73205 aproximadamente. Entonces probablemente haciendo unas 3 o 4 iteraciones más ya vamos a encontrar el segundo decimal de la aproximación. Bien, y así sucesivamente. Si nos damos cuenta, es un método bastante sencillo, pero a pesar de ser sencillo, las iteraciones que voy a tener que realizar para empezar a encontrar una muy buena aproximación o para mejorar la aproximación se comienza a disparar. Es decir, probablemente para encontrar el 2 voy a necesitar unas 15 iteraciones, para encontrar el 0 otras 15 iteraciones más. A eso se le llama velocidad de convergencia. Y este modelo, este método, converge muy lento. Es súper seguro, pero converge lento. ¿Qué vamos a poner acá en nuestra tabla? En el método de la bisección.
¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos la iteración que estoy realizando, que la vamos a denotar por n, el número de la iteración. Necesito el a sub n, el b sub n, y además necesito el x sub n, que va a ser el punto medio. Necesito además evaluar las imágenes de estos elementos. La iteración 0 es cuando yo determino un primer intervalo en donde la raíz puede estar. Y nosotros habíamos dicho que ese intervalo era el 1 y el 2. Esto daba negativo, esto daba positivo, ¿sí? Y recordando que esa era la condición para que sí existiera una solución. Tomo el punto medio, que en este caso daba 1,5. Y ese 1,5, entonces en mi primera iteración debo empezar a variar el a sub n y el b sub n. ¿Quién va a mandar? Va a mandar, como ya nos hemos dado cuenta, el signo que está ahí. Entonces voy a escoger siempre ese signo. Ese signo está acompañado de un número, del x sub n. Como es negativo, entonces me voy a tener que quedar con el positivo de estos dos. Ese no me va a servir, entonces me quedo con ese de ahí. Eso significa que este signo negativo que tengo aquí está asociado al 1,5 y este signo positivo está asociado al 2. Mi segundo intervalo es del 1,5 al 2. Nuevamente, le calculo el punto medio, que dijimos que era 1,75. Yo sé que la imagen, en este caso del a sub n, que es 1,5, esto es negativo. La imagen del 2 es positiva. Listo, este siempre va a estar. Y el 1,75 está asociado a ese más. Y me voy a quedar con ese y el que sea negativo, el que tenga signo distinto, que en este caso es el 1,5. Entonces, este es 1,5 y ese 1,75. Y con ese número nos quedábamos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Con ustedes, Pancho Cárdenas.